Muy buenos días, amigos, hermanos que nos ven y nos escuchan en esta mañana. En este día estamos a 25 de marzo del año 2020. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Y hoy, gracias al Señor, gracias a la tecnología, gracias a un cuerpo técnico sacrificado, también estamos en el aire. Estaremos en el aire a través de Radio Universal 650 AM. Radio Universal 650 AM, estamos en vivo también, al igual que aquí a través de Facebook Live, en este 22 de marzo del año 2020. Son las 9:17 de la mañana. Estamos, ¿verdad?, en este tiempo de los salmos que el Señor nos ha permitido regresar y estar aquí en esta segunda temporada en su programa Salmos, que tiene un mensaje central en el que nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo es nuestra vida luego de venir a Cristo, luego de ser redimidos. Después de la redención, la vida es adoración. Esto es lo que nos enseña el libro de los Salmos. Y el Salmo 57 es un salmo tremendo para aplicarlo a los días que estamos viviendo. Actualmente estamos en días de sufrimiento, en días de deterioro de salud debido a la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo en todo el mundo. Y por eso oramos, intercedemos, le pedimos a Dios. Y sabemos que el libro de los Salmos es un buen bálsamo para esto. Y este Salmo 57 es tremendo, tremendo salmo para que nosotros podamos ir aprendiendo. Así que le invito a que por favor vaya conmigo al Salmo 57, Salmo 57. Lo voy a buscar, aquí yo tengo una Biblia física. Lo voy a buscar por aquí y le voy a pedir que por favor me acompañe leyendo, me acompaña un poquito ahí con la lectura en el Salmo 57. Si tiene una Biblia a mano, lee conmigo, y si no, un dispositivo. Como estamos en el aire, en la radio también, hoy vamos a tener la primera parte del Salmo 57. El Salmo 57 tiene 11 versos, y lo que vamos a hacer es que vamos a ver los versos 1 al 6, la primera mitad, que es la división natural de este salmo, y luego de esta parte vamos a estar viendo la segunda parte el próximo miércoles, Dios mediante. Yo iba a decir jueves nuevamente, ustedes saben que duramos varios años los jueves. De hecho, la semana pasada, al despedirme, les decía, nos veremos el próximo jueves, Dios mediante. Y uno de los hermanos que nos ayudan con el libro de los Salmos, el hermano Osvaldo Payán, me escribió, no, miércoles. Sí, hermanos, así es. El próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes. Nuestro horario será a las 8 de la mañana, pero mientras tanto estaremos transmitiendo a las 9 para poder nosotros ponernos al día o tenerlos al día a ustedes, porque con estos cambios de horario hay más facilidad de salir un poquito más tarde de la casa, y también darle un poco más de tiempo a ustedes que se puedan poner al día, porque ahora hay más que hacer en la casa, y los que seguimos trabajando desde la casa también entonces se nos amontona más trabajo. Salmo 57, vamos al verso 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará.
de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Este Salmo 57, como les decía, es un salmo que nos ayuda a nosotros a poder aplicarlo al tiempo en que vivimos, aplicarlo al día de hoy, aplicarlo a la situación presente que estamos, que no es más que un tiempo de quebrantos. Y aquí en este salmo podemos ver esta situación que aquí se nos presenta, donde vemos al salmista decir lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. La trama de este salmo es muy parecida al salmo anterior, el Salmo 56. Ambos empiezan muy similares. Si leemos, los dos empiezan diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios. En el primer libro de Samuel, el capítulo 22, el verso 1, y el capítulo 24, el verso 1, vemos la trama. La trama es que David huye a la cueva de Adulán y luego a la cueva de Engadi. Este hombre sabía lo que era vivir en peligro, en persecución, guardado, sin poder salir, en apuros, bajo presión, en necesidad, en hambre, en sufrimientos, en desprecio, desprendido completamente, dependiendo de Dios para que lo librara y mejorara su situación que parecía eterna. David huyó y sufrió por muchos años, lo cual lo hizo sufrir muchos quebrantos. Aquí dice que se iba a amparar en las alas de Dios hasta que pasaran los quebrantos, y un poco más atrás, en el capítulo 55, el verso 4, el salmista dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Él sabía lo que eran dolores de corazón, lo que eran quebrantos. Y muy atinado este salmo, que como dijimos y vemos, cada semana tenemos un salmo y no lo tomamos al azar, sino que vamos en orden. La semana pasada vimos el 56, el de hoy es el 57, y este es muy atinado para la situación actual que vivimos, con el coronavirus, con esta pandemia, con la cuarentena, con la crisis económica que esto provoca, con el caos, el sufrimiento, el quebranto que es, porque el salmista dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y así hemos titulado este mensaje en el día de hoy: hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos, basado en el Salmo 57. El verso 1, como dijimos, de este Salmo 57, nos menciona
que el salmista se ampararía en Dios hasta que pasen los quebrantos. Un hombre que ha pasado tantos días de su vida sufriendo por causa de otros, que ha pasado tantas malas noches, que todavía está huyendo en el presente cuando escribe este salmo, que tiene la esperanza de que van a pasar un día los quebrantos. Él está sufriendo, ha sufrido muchos años de su vida. David huyó de Saúl aproximadamente unos 13 años, de cueva en cueva, de monte en monte, escondido, huyendo contra todo el ejército, contra él, contra el rey y todo su gabinete. Pero él dice que se iba a amparar en Dios hasta que pasen los quebrantos. Esto muestra en que su mentalidad, su confianza estaba en que un día esto iba a pasar. Él no sabía cuándo, pero él confiaba en Dios. En el Salmo 56 vemos que su confianza estaba en la palabra de Dios, en la promesa que Dios le había dado. Y si nosotros estamos en Cristo, podemos estar confiados de que Dios va a preservar nuestras almas. Voy a estar aquí amparado, Señor, aunque tengo tantos años y no sé cuántos años más me faltan, yo sé que pasarán los quebrantos. Esto nos recuerda a nosotros que siempre hay esperanza. Los creyentes servimos a un Dios de esperanza y su palabra nos da esperanza. En el libro de Romanos, el capítulo 15, los versos 4 y 13 nos recuerdan esta realidad. Lo voy a leer para no citarlos, solamente dice el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, la escritura, la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y el verso 13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha dejado su palabra para que tengamos esperanza, y Él es un Dios de esperanza que nos llena de paz al creer en Él, para que abundemos en esperanza. Cuando estamos en Cristo, los eventos prometidos por Dios, las profecías de Dios nos dan esperanza, como la resurrección. Un día vamos a resucitar, por eso el Señor nos dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nuestras almas han sido prometidas que serán preservadas por Dios en Cristo. Y los que estamos en Cristo tenemos salvación eterna y pasaremos a una vida mejor. El arrebatamiento, los que tengamos la dicha de no morir y poder recibir al Señor en el aire, también nos da esperanza. Y las recompensas que Cristo nos dará por servirle, por serle fiel, la corona de la vida por la salvación en Cristo también nos da esperanza. La palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente, mis hermanos, amigos, ningún sufrimiento en el presente parece ser corto. Nunca va a parecer un sufrimiento algo pasajero, sino más bien extenso y duradero. Y eso no tiene que ver si nosotros estamos bien o mal con Dios. Muchas veces llegan sufrimientos por estar mal con Dios, por malas decisiones, por nuestros pecados, por la maldad nuestra, pero muchas veces llegan por maldad, pecados de otros, y muchas veces no tienen nada que ver con nosotros ni con otros directamente contra nosotros. En el libro Apocalipsis vemos una iglesia, la iglesia de Esmirna, que andaba bien delante de Dios, pero eso no fue suficiente para que no llegaran las pruebas.
Dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verdaderamente, hermanos, amigos, los quebrantos van a pasar. El Señor ahí le dijo a ellos que serían probados por 10 días. Una manera de decirle, la prueba va a durar un tiempo. Usted y yo diríamos 10 días no es nada. Pero 10 días de sufrimiento son 10 días de sufrimiento. 10 minutos son 10 minutos. 10 segundos son 10 segundos. Solo imagínese 10 segundos en algo que a usted le duela, quemándose, metido en el fuego. O 10 segundos dentro de un aceite caliente. 10 segundos debajo de algo que nos esté presionando hasta la muerte, debajo de escombros. 10 segundos debajo del agua después que se nos terminó todo el oxígeno. Imagínense entonces 10 minutos. Súbalo a 10 horas. Aún más 10 días. Y claro, no son los 10 días en sí, sino que Dios nos está diciendo, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones por un tiempo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Vienen dificultades, vienen quebrantos, pero sigamos siendo fieles a Dios. Que lo peor que nos puede pasar a nosotros es que esta vida termine, pero recuerde que esta vida no termina aquí. Hay un más allá. Y en Cristo tenemos seguridad de una mejor vida. Ciertamente los quebrantos van a pasar y no solo vamos a ver la mano de Dios obrando cuando Él quite los quebrantos, sino que también podemos ver la mano de Dios obrando durante los quebrantos. El salmista, aquí en el Salmo 57, él sabía lo que era estar quebrantado, pero no solo sabía eso, sino que él sabía también lo que era lidiar con personas quebrantadas. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, el capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No solamente era un hombre experimentado en quebrantos, sino era un hombre experimentado en lidiar en personas con quebrantos y se convirtió en su líder. David, al igual que Pablo, tenía mucha experiencia personal en el asunto. Personal porque ellos mismos sufrían. El apóstol Pablo nos da una lista de los sufrimientos que él atravesó en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, el verso 11, es una de ellas porque hay varias. Aquí en esta lista dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
Mis hermanos, posiblemente nosotros no hemos enfrentado todos una situación como la que estamos, y lo peor aún es que, sin ser pesimista, hay una posibilidad de que las cosas empeoren. Pero Dios nos ha librado de muchos padecimientos y persecuciones anteriormente, y Él puede hacerlo nuevamente. Pero también, así como hay posibilidad que las cosas empeoren, también hay posibilidad de que hoy mismo todo cambie. Solo Dios sabe. El Espíritu Santo utiliza a una persona como David aquí en el Salmo 57, con experiencia de quebranto y con experiencia lidiando con personas quebrantadas, para enseñarnos a nosotros que Dios ampara al creyente en los tiempos de quebrantos. Dios ampara al creyente en los tiempos de quebrantos. Eso es una realidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no podemos olvidar. Dios ampara al creyente en los tiempos de quebranto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente, Dios del cielo y Dios de la gloria. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú sigas con nosotros, que nos sigas acompañando, que nos sigas guiando y nos permitas aplicar este salmo a la situación en que estamos y cada una de nuestras situaciones de manera individual. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios ampara al creyente en los tiempos de quebrantos. Esto es lo que el salmista estaba diciendo aquí. Que Dios lo iba a amparar hasta que pasen los quebrantos. Como les decía, vamos a ver la primera parte del Salmo, los versos 1 al 6, porque como estamos transmitiendo en vivo por la emisora y al mismo tiempo por Facebook Live, y vamos a respetar el tiempo de la programación. Lo primero que vemos aquí, o la parte central, ¿verdad?, de este salmo, es esto, ¿verdad? Dios ampara al creyente en los tiempos de quebranto, pero dividiéndolo en dos partes, los versos 1 al 6, vemos la siguiente enseñanza. Debemos acudir a Dios en los tiempos de quebrantos. Debemos acudir a Dios en los tiempos de quebranto. El salmista dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso 2, clamaré al Dios Altísimo. La vida cristiana está llena de quebrantos. Noten que aquí en el verso 1 dice, hasta que pasen los quebrantos. Los quebrantos, no el quebranto. Como si hablase de uno, sino que habla de muchos. Refiriéndose a un tiempo de prueba extenso, con muchos quebrantos, o a muchos tiempos de pruebas extensos con muchos quebrantos, o muchos tiempos de prueba cortos con un quebranto cada uno. Así que la vida está llena de quebrantos y la vida cristiana también. La diferencia está en que en la vida cristiana nosotros sabemos que Dios nos ampara. Y estamos seguros porque tenemos promesa de eso. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Verso 1 del Salmo 57. Una buena apelación en nuestro caso de quebranto es ir a la misericordia de Dios, apelar a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, en pocas palabras, es que Dios